Bueno, eh, ¿considera usted que en la oferta esta de pacto que le ofrece María Dolores a Coalición Canaria no hay buena fe y que lo único que persigue es quedar bien ante la prensa, ante la galería? Bueno, ya ha quedado demostrado. Yo le confieso que hoy he vivido un día de absoluta estupefacción, ¿no? Y la presidenta nos ha pedido públicamente, además, reclamado un pacto de unidad y reconstrucción que nosotros hemos aceptado y compartido. Por ejemplo, cuando se habla de un anexo para las Islas Orientales, claro que sí, doña Noli Corujo, tiene todo nuestro apoyo, lo necesita España de Europa, Canarias de España y especialmente Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa de Canarias, un anexo específico, ¿no? Pero claro, ese pacto, la base del mismo pasa por los presupuestos, que es donde se reflejan las partidas que permiten atender los acuerdos de ese pacto. Claro, si usted aprueba un presupuesto en un Consejo de Gobierno hace ya más de 10 días, sin darle la más mínima participación a la oposición, es más, da una rueda de prensa en el día de hoy, 10 días después, sin haber convocado siquiera a la Comisión de Hacienda. Y la oposición, yo he tenido que ir a sentarme a la rueda de prensa como un ciudadano más para conocer algo de esos presupuestos, sin haber convocado a la Comisión de Hacienda, que para burla, para mayor burla, ¿usted sabe cuándo convocó a la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo nos llegó? ¿Cuándo? Durante la rueda de prensa, para ser celebrada el próximo lunes. Y después es que empieza el periodo de enmiendas y después tiene que ir al pleno. Pues bien, ya por lo visto hay un presupuesto presentado a la opinión pública. Así, señora presidenta, desde luego no se construye ni unidad ni consenso y revela el fariseísmo, como usted apunta de alguna manera, de esa propuesta, la hipocresía de la misma. Es una pose que queda muy bien, pero mira, la nuestra no lo va a hacer. Podríamos darnos la espalda y decir que no participamos, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a coger, lo vamos a estudiar y vamos a intentar una vez más mejorarlo y hacer propuestas aunque nos las desprecien, como la de los centros turísticos y la de los ERTES y como tantas otras, porque hay mucha gente esperando por el Cabildo, aunque no esté. Hablamos de ayudas a pymes, de ayudas a autónomos, de ayudas sobre todo al sector primario, que tiene una oportunidad extraordinaria. Para eso hay que solucionar el tema del agua. Le indicábamos el otro día dónde están los fondos y los recursos. Nos han hablado de un plan de recuperación económica que ha presentado, dice el vicepresidente y la presidenta, Jacobo y Loli Corujo, pero nadie, algún medio se ha molestado cuando le he preguntado. Espero que usted no lo haga. Antonio Leal, ¿usted me puede decir alguna obra Bueno, yo que no debo, estuviera ya prevista antes del COVID? sí, yo las que conozco de momento estaban previstas, las que yo conozco de momento. Y vamos ahora al final también de esta entrevista, de ese plan que usted presentó este día para que la población lo pueda conocer. Pero te adelanto, hace unos minutos entrevisté a Marco Vergá y me dijo que lo que se había presentado hoy era un simple borrador del presupuesto y que, como es lógico, se va a contar con los miembros de la oposición de Coalición Canaria, pues para elaborar de forma definitiva los mismos. No, hombre, no, un borrador no es un borrador, es un proyecto de presupuestos aprobado por Consejo de Gobierno. Mire, es verdad que Coalición Canaria, el Partido Popular y con el PSOE, porque yo goberné con los dos, también presentamos los presupuestos en muchas ocasiones antes de ser aprobados por el Pleno, justo el día antes. Pero nunca antes de que lo conociera la oposición, después de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, y ni siquiera nunca antes de que fuese aprobado por la Comisión de Hacienda, que ni siquiera había sido convocada en el día de hoy, ni tan siquiera antes de que se hubiese acabado el plazo para la presentación del periodo de enmiendas, que ni siquiera ha comenzado, porque comienza el lunes. Y ya lo conoce hoy toda la población de Lanzarote al mismo tiempo. Lo conoce la oposición, bueno, que lo conocemos, no lo conocemos porque no lo hemos visto, conocemos lo que nos han contado en la rueda de prensa. Los medios tienen más información que la oposición, a los medios se les dio un entregado de lo que hoy presentaron, al menos. A nosotros, nada, absolutamente nada de nada. Así que yo sé que Marcos Vergás dice lo que le dicen que tiene que decir, pero esta es la realidad. Y a eso debemos añadirle otra circunstancia, que es que en los 10 años en que yo goberné, ni tuvimos una crisis del COVID, ni yo les reclamé nunca, como consecuencia de esa crisis del COVID, porque no la había, un pacto de unidad y reconstrucción de la isla.
Si lo hubiese hecho, lo mínimo, el mínimo gesto que debía haber tenido, y no han tenido ellos, es, sí, vamos a sentarnos antes de aprobarlo para que por lo menos les hayamos escuchado antes y que este sea un presupuesto que responda mínimamente a ese intento de pacto de unidad y reconstrucción que no ha tenido lugar. No hay ningún intento, más que cara a la galería y a la opinión pública, y los pasos lo van corroborando un día sí y otro también, ¿no? Por cierto, ¿qué opinión le merece a usted el cese de la actividad del Museo Arqueológico, Museo Atlántico y de la propia Casa Amarilla? Pues, ¿qué me va a parecer? Ya lo hemos dicho hoy. Lo triste es que la capital de Lanzarote, Arrecife, va a perder 4 espacios. Si le sumamos el de espacio 48, que era un centro en plena, que da respuesta justamente en estos momentos, ¿no?, de transformación digital y de innovación, si le sumamos eso a los caballos de Jason de Quer, que ya retiraron de enfrente del castillo de San José, y ahora están hablando del Museo Arqueológico y del museo donde se refleja la memoria histórica de la isla de Lanzarote en la Casa Amarilla, en la antigua Casa Cabildo, solo denota la pobreza cultural de quienes nos gobiernan. Y si además están hablando, ¿no?, además lo hacen en nombre de César, ¿no?, que es lo más abominable de todo. Se cierran museos culturales en nombre de César y en nombre de las pérdidas. ¿Cómo que pérdidas? ¿Pero qué museo no deja pérdidas? O las pérdidas en la promoción del Museo Atlántico, por ponerle otro ejemplo. Mire, la Sociedad de Promoción Turística, yo pensaba que era menos. ¿Usted sabe cuánto pierde la Sociedad de Promoción Turística si se mide en esos términos? Porque la Sociedad de Promoción Turística no factura ni un céntimo de euro, ni uno. Se nutre de las arcas públicas y un piquito de Asolán, casi 5 millones de euros cada año, todos los años, en promoción. El impacto de la promoción del Museo Atlántico en todo el planeta lo estimó el gobierno de Canarias a través de una agencia en 70, 80 millones de euros, porque ha sido la noticia de mayor impacto en el planeta. Pero bueno, esto no es lo importante, es que esta progresía se jacte en nombre de César de cerrar museos identitarios como... Además no pueden. Mira, mañana hay un consejo de administración. El consejo de administración no puede acordar lo que han puesto en el orden del día. El consejo de administración del ente público de gestión del centro turístico no tiene facultades para cerrar ningún museo propiedad del Cabildo, porque es un mero ente instrumental. Todo lo más podrán acordar, pedirle al Cabildo que se quieren desentender de las encomiendas y de los convenios suscritos para la gestión de ambos espacios. Para mí me da, Antonio, mucha tristeza. Solo un gobierno retrógrado puede llamar pérdida a la inversión en espacios culturales. Y el caso del Museo Arqueológico es lo más triste de todos, ¿no?, porque ese es un proyecto identitario para que los lugareños conozcamos de dónde venimos, cuál es el pueblo que fuimos, ¿no?, que el origen, ¿no?, de lo que hoy somos, y que los turistas que nos visiten, además de disfrutar de nuestro sol, nuestra playa, conozcan algo más de la extraordinaria identidad que tiene Canarias, ¿no?, su historia humana. Esto es algo que yo creo que ni el gobierno de Canarias ha puesto suficiente énfasis. Además es una obligación de todas las islas tener un museo arqueológico por ley. Canarias es la única de toda la Macaronesia que tiene una historia preeuropea. No estaban habitadas ni Azores, ni Madeiras, ni Cabo Verde, solo Canarias lo estaba. Y me parece tan triste que se esté hablando de pérdidas por este museo arqueológico, que revela, pues eso, lo que antes le decía, la pobreza cultural de quienes hoy nos gobiernan a base de vendetas, ¿no? No, yo más bien creo que es una vendetta. Yo lo que tengo claro es una cosa, que los beneficios de la cultura es la formación y preparación de los pueblos. No estoy hablando de beneficios económicos, sino de beneficios de formación, de dar a conocer no solo a los lugareños, sino también a todas aquellas personas que llegan de fuera, cuál es la historia de nuestra isla y de Canarias. Y lo que me parece lamentable es que siempre se utilice la imagen de César Manrique para hacer cualquier tipo de atropello. Y yo me pregunto, ¿es que aquí no existe más artistas o no existe más posibilidades de que otros artistas puedan exponer pues su trabajo en nuestra isla sin la autorización, permiso del Partido Socialista de la Fundación?
Pues creo que usted lo ha retratado muy bien, ¿no? La Casa Amarilla, la memoria histórica es otro ejemplo. Allí han expuesto muchos artistas locales, por cierto, haciendo exposiciones maravillosas de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, del agua, de las salinas, del campo, del origen de la fotografía, de tantas cosas, ¿no?, que hace el Centro de Datos allí, y otras áreas de patrimonio y de cultura del Cabildo, que son los que dan contenido, tanto al Museo Arqueológico como a la memoria histórica de la Casa Amarilla. Y por eso antes les decía que eso son decisiones del Cabildo, de la institución, de patrimonio, de cultura, y utiliza el ente público como un mero ente instrumental. El ente público tampoco existía cuando existía César. El ente público se crea porque es un instrumento para gestionar actividades de esta naturaleza cuando las hace una administración pública. Y nadie ha pretendido atribuir a César ni el Museo Atlántico, ni el Museo Arqueológico, ni el Espacio 48, ni la Casa Amarilla. Todo el mundo sabe que eso no es de César y nadie pretende que lo crea. Y si no lo hacen a través de ese ente público, pues tendrán que hacer otro o hacerlo de manera directa, que siempre será peor. Pero utilizar a César para esto, además, como usted bien dice, hay vida. César fue una bendición para esta isla. Y le debemos en gran parte la singularidad que hoy ofrecemos, ¿no?, como destino más allá de la naturaleza, que lógicamente no tuvo que ver con César, pero claro, pensar que después de César no hay espacio para ningún otro artista en la isla, porque todo digamos, banalizar la isla y tratar de ocultar y tapar el valor de César, es que me parece un argumento absolutamente retrógrado. César Manrique era el primero. ¿Por qué hizo César Manrique el almacén? Sino para dar espacio a cuantos más artistas, mejor. Pero si César, donde ahorita la Fundación César Manrique quiso, de hecho, la Casa de las Cúpulas, que se hizo también atentando con aquella colada por parte de la Fundación, que tiene también sentencia de derribo, su origen es la idea de César de crear en ese espacio pues un lugar, residencia, para que viniesen artistas contemporáneos o en formación, pues precisamente para abrir, ¿no?, o el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Quién lo ideó sino César? Para que viniesen muchos artistas. César sacaría a gorrazos, como sacó Jesús, sí, Del a los templo, fariseos ¿no? del templo, sí, por usurpar en su nombre su mensaje y su legado de la manera que lo están haciendo. No, pues además yo creo, como cualquier ser humano, que Lanzarote no se murió con César. Lanzarote tiene que seguir viva, tiene que seguir caminando. Bueno, y afortunadamente viva está, a pesar de ellos, que le debemos muchísimo a César, por supuesto. La deuda con César es eterna, pero de ahí a que no haya espacio para más cultura ni arte que el que decida, en este caso, el Partido Socialista, y quien le da indicaciones, que todos sabemos también quiénes son, ¿no?